Logoterapia y teología, por Viktor Frankl. La religión es un fenómeno en el hombre, en el paciente, un fenómeno entre todos los fenómenos con los que se encuentra la logoterapia. En principio, la existencia religiosa y la no religiosa son para la logoterapia fenómenos coexistentes, y la logoterapia tiene el deber de observar frente a ellos una actitud neutral. La logoterapia es una orientación determinada a la psicoterapia y, por consiguiente, al menos según las leyes vigentes en Austria, solo pueden ser ejercida por médicos. Así pues, la logoterapia, aunque no fuera por otra razón que la de haber pronunciado como médico el juramento hipocrático, ha de cuidarse de que su técnica y método logoterapéutico sean aplicables a todos sus enfermos, creyentes o no creyentes, y por cualquier médico sin que a ello obste su ideología personal. Dicho de otra manera, para la logoterapia la religión puede ser solamente un objeto y no un lugar o posición. De acuerdo con esta determinación del lugar de la logoterapia dentro de la medicina, nos ocuparemos ahora en su delimitación con respecto a la teología, delimitación que a grandes rasgos podría bosquearse como sigue. El fin perseguido por la psicoterapia es la curación psíquica. El fin de la religión consiste en la salud del alma. Cuán distintos sean uno del otro estos dos fines podrían deducirse del hecho de que el sacerdote en ciertos casos escuchará por la salud del alma de su creyente, aun exponiéndose conscientemente a aumentar en éste las tensiones emocionales, y no hará nada por evitárselas, ya que primariamente y ante todo el sacerdote no le mueve a algún motivo psicohigiénico. La religión es algo más que un simple médico de evitar a la gente úlceras de estómago psicosomáticas, como observaba en broma un padre jesuita estadounidense. Ahora bien, por más que la religión sea, según su intencionalidad primordial, ajena a toda curación o profilaxis de tipo médico, sucede que en los resultados, y no según su intención, produce efectos psicohigiénicos e incluso psicoterapéuticos, al originar que el hombre en sentimiento de alivio y anclarle en algo que no ha podido hallar en otra parte, a saber, en la trascendencia, en lo absoluto. Por otra parte, también en la psicoterapia podemos ver que se da a veces sin saberlo pretendido un efecto secundario análogo al que acabamos de describir, cuando en ciertos casos particulares el paciente en el curso de su tratamiento se remonta a las fuentes durante mucho tiempo cegadas y escondidas de una fe primordial, inconsciente y reprimida. Más cuando esto ocurre, cuando puede legitimarse en una búsqueda intencional del médico, a menos que éste se haya situado como creyente en el mismo terreno confesional que su paciente y establecido con el que una especie de unión a nivel personal. En tal caso, sin embargo, ya desde un principio no ha tratado a su paciente como médico. Queda claro que esto no significa que los respectivos fines de la psicoterapia y de la religión se sitúen en el mismo plano esencial. Más bien habrá de decir que el nivel de salud psíquica está a una altura distinta del de la salud o salvación del alma. La dimensión en que avanza el hombre religioso es por tanto superior y tiene una mayor amplitud que la dimensión en que se desenvuelve algo como la psicoterapia. La irrupción de una dimensión en la otra más elevada no se da en un conocimiento, en un saber, sino en la fe. Para determinar la relación de la dimensión humana a la divina, es decir, ultrahumana, nos puede ser útil un símil matemático de la selección áurea, según el cual parte más pequeña esta relación a la más grande como esta última lo está respecto a todo. ¿Acaso no sucede algo análogo con la relación del animal al hombre y del hombre a Dios? Como es sabido, el mundo del animal es un mundo ambiental, mientras que el hombre, como dice Max Scheler, tiene mundo. Ahora bien, este mundo humano está en relación a un ultramundo, de la misma manera que el mundo animal lo está el mundo de los hombres. Esto quiere decir que, así como el animal no puede estar en condiciones de entender al hombre y el mundo de este último a partir de su propio mundo ambiental, tampoco es posible que el hombre llegue a hacerse la idea clara de este ultramundo.
es decir, a comprender a Dios o a penetrar en sus designios. Tomemos como ejemplo el caso de un simio al que han expuesto una inyección dolorosa con el fin de experimentar un suero. ¿Podrá el animal comprender por qué sufre? A partir de su propio mundo no está en condiciones de seguir los razonamientos del hombre por experiencia con él, porque el mundo humano, un mundo de sentido, no le es accesible, no está a su alcance, se halla en una dimensión que le es totalmente ajena. No habremos, pues, de aceptar que el mundo humano a su vez superado por otro mundo, o el inaccesible, cuyo sentido o mejor, ultrasentido es lo único que precisamente podría hacer comprender al hombre al sentido del sufrimiento. La psicoterapia, por consiguiente, ha de moverse en el plano de acá, con respecto a la fe relevada, pues el conocimiento de la revelación como tal presupone ya una decisión de fe. Sería por tanto del todo improcedente sugerir a uno incrédulo que existe una revelación, porque si así lo admitiera sería ya creyente. Ahora bien, aun y cuando la religión sea la logoterapia, solo un objeto, como hemos dicho al principio, no por eso ha de dejar de interesarle un grado sumo, y por ello una sencilla razón. Para la logoterapia, logos es un equivalente a sentido. Efectivamente, la existencia humana sale de sí misma en cuanto se apunta a un sentido. Así, el ser humano, en su existir, no va tanto en pos de placeres o de poder, ni siquiera se plantea una realización de sí mismo como llena de vida de sentido. Por eso en la logoterapia hablamos de la voluntad de sentido. El sentido es un muro tras el cual no podemos volver hacia atrás. Más bien hemos de aceptarlo sin condiciones. Hemos de aceptar este sentido último porque más allá de él no es posible seguir preguntando. Y esto no es posible porque al tratar de responder a la pregunta por el sentido del ser nos encontramos siempre con el ser del sentido ya presupuesto. En la palabra, la fe del hombre en el sentido es, en términos kantianos, una categoría trascendental, así como desde Kant sabemos ya lo absurdo que es preguntar por categorías como espacio y tiempo, simplemente porque no es posible pensar ni por ende preguntar sin presuponer ya dichas categorías. Así el ser humano es un ser de por sí ya orientado a un sentido, aunque apenas conozca este último. Se trata como si dijéramos de un preconocimiento del sentido, y una especie de premonición constituye la base de lo que llamamos voluntad del sentido. Lo que quiera o no, lo reconozca o no, el hombre cree en un sentido desde que comienza a respirar. Incluso el suicida cree en un sentido, si no de la vida, al menos de la posvida, de la muerte. Si de veras no creyera absolutamente ningún sentido, ni siquiera sería capaz de mover un dedo o de tomar la determinación de suicidarse. Hemos visto morir ateos convencidos, que durante toda su vida se opusieron tajantemente a creer en un ser superior o algo parecido, en un sentido superior de la vida con alcance dimensional. Sin embargo, en su lecho de muerte, en la hora suprema, han dado testimonio de lo que jamás durante décadas hubieran estado en condiciones de anticipar a nadie, a saber, de un sentimiento de inseguridad, de descanso sereno, que no solo se burla de su ideología pasada, sino que tampoco se puede intelectualizar o racionalizar. De profundidad brota algo, resuena algo, surge una confianza total que no sabe ni quién se dirige ni en quién confía, pero que no obstante contradice todo su saber y todos sus infaustos pronósticos. En la misma llega, pone el dedo en Walter Bayer cuando describe: hagamos un alto en las consideraciones y pensamientos manifestados por Plug. Objetivamente, no hay en ellos nada que permita abrigar una esperanza. El enfermo que goza de lucidez debiera comprender que todo lo tiene perdido. Sin embargo, espera hasta el fin. ¿Qué es lo que espera? La esperanza de estos enfermos, que en primera línea pueden tratarse de una esperanza ilusoria de curación en este mundo, y no solo en un fondo más o menos recóndito deja entrever un sentido trascendental. Debe ser inherente a la propia esencia del hombre, que nunca puede estar sin esperanza,
apunta sin duda a una consumación futura en lo que es razonable y natural crecer para el hombre sin dogma. Cuando la psicoterapia considera el fenómeno de creer no como una fe en Dios, sino como de una manera más amplia como fe en un sentido, entonces le es enteramente legítimo ocuparse en este fenómeno. En este caso lo ve precisamente con los ojos de Albert Einstein, para quien preguntarse por el sentido significa ya tener religión. Quisiera añadir aquí que también Paul Tillich piensa de todo análogo, como lo prueba al ofrecernos la siguiente definición. Ser religioso significa preguntarse apasionadamente por el sentido de nuestra existencia. En cualquier caso podría decirse que la logoterapia, que no deja de ser primariamente una psicoterapia y de pertenecer como tal a la psiquiatría, a la medicina, está en su derecho de ocuparse no solo de la voluntad de sentido, sino también de la voluntad de un último sentido, un ultrasentido, como yo suelo llamarlo, y que la fe religiosa es en último término una fe y una confianza en este ultrasentido. Claro está que este concepto nuestro de la religión tiene muy poco que ver con estrechas miras confesionales y lo que éstas implican, es decir, con esta miopía religiosa que al parecer ve en Dios a un ser para el que en el fondo solo cuenta una cosa, que el mayor número posible de hombres crea en él, y ello además en la manera proscrita por una determinada confesión religiosa. Sencillamente no puedo imaginarme a un Dios tan mezquino. Tampoco puedo imaginarme que tenga sentido el que una iglesia me exija creer, ya que yo no puedo querer creer, lo mismo que no me es posible querer amar, o sea, obligarme a mí mismo a amar. Y tampoco puede obligarme a tener esperanza, por ejemplo, cuando lo que se me persuade en sentido contrario. En una palabra, hay cosas que no pueden quererse, sin más y que, por lo tanto, no pueden condicionarse a una exigencia o una orden. Por citar un ejemplo sencillo, yo no puedo reírme porque me lo manden. Si alguien quiere que yo ría, ha de tratar de conseguirlo contándome un chiste. Una manera análoga sucede con el amor y la fe. No pueden ser manipulados como fenómenos intencionales, se producen cuando surge ante ellos un contenido y un objeto adecuado. En cierta ocasión fui entrevistado por una reportera de una revista norteamericana, Time. Me preguntó si nuestra tendencia natural nos aparta de la religión. Yo le respondí que nuestra tendencia no nos aparta de la religión, y si en cambio de aquellas confesiones que no parecen tener otra cosa que hacer sino luchar entre ellas, logrando así sus propios fieles acaben por abandonarlas. Siguió preguntándome la periodista si esto significaba que tarde o temprano iríamos todos a parar a una religión universal, cosa que yo negué. Al contrario, dije, más bien vamos hacia una religiosidad personal, es decir, profundamente personalizada, una religiosidad a partir de la cual cada uno encontrará su lenguaje propio, personal, al más afín de su naturaleza íntima, cuando se torne a Dios. Ni mucho menos quiere esto decir, por supuesto, que no han de existir rituales o símbolos comunes. También existe un gran número de idiomas. Sin embargo, ¿no utilizan muchos de ellos un alfabeto común? De alguna manera las diferentes religiones se asemejan en su diversidad de las lenguas. Nadie puede decir que su lengua sea superior a las demás. En todas y cada una de ellas puede el hombre acercarse a la verdad, que es una, y en todas ellas puede también equivocarse e incluso mentir. Así también puede servir al hombre de vehículo cualquier religión para llegar a Dios, al único Dios. Un problema aparte lo constituye el saber qué ha de hacerse con los hombres religiosos cuando se dirigen al médico en busca anhelante de una respuesta a las preguntas que les agitan interiormente. La consulta del médico ha venido a convertirse un punto de cita de todos aquellos que desesperan de la vida, que dudan que la vida tenga un sentido. Lo quiera o no, el médico es llamado hoy a tener que dar un consejo en cuestiones de angustia vital ajenas a toda enfermedad. Y no puede evitarse que los hombres angustiados acudan hoy en día a un mayor número en busca de un consejo experimentado, no al pastor de almas, sino al médico.
Se trata aquí de un papel que el médico es forzado a desempeñar. Son los pacientes quienes nos ponen ante la tarea de tener que asumir las funciones de un director espiritual. Con demasiada frecuencia la psicoterapia acaba irremediablemente por desembocar en una cura de almas. En efecto, la llamada por Víctor emigración de la humildad occidental de sacerdote al neurólogo es un hecho que no escapa del propio pastor de almas y una exigencia a la que no puede sustraerse al neurólogo. La psicoterapia, aun en ocasiones en que no lo sabe o no lo quiere saber, se convierte muchas veces en una especie de dirección espiritual. A menudo se ve obligada a penetrar en este campo de modo expreso. La objeción de que la psicoterapia no tiene por misión consolar, aun en los casos en que no puede ya conseguir la curación, no puede mantenerse, que el consuelo de los enfermos y no solo su curación, entra dentro de la esfera de activación del psicólogo que se desprende y no en último lugar de recomendación publicada por la American Medical Association. El médico debe consolar las almas. En ningún caso es esto misión exclusiva del psiquiatra. Es simplemente tarea de todo médico o psicólogo en ejercicio. Personalmente estoy convencido de que las milenarias palabras de Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, no solo siguen siendo actuales en nuestros tiempos, sino que también van dirigidas al psicólogo. ¿Acaso la logoterapia es moralizadora en su práctica? No lo es, y ello por la sencilla razón de que el sentido no puede prescribirse. El médico no puede dar sentido a la vida del paciente. En definitiva, el sentido no puede ser dado, sino hay que encontrarlo, y es el propio paciente quien ha de encontrarlo por sí mismo. A la logoterapia no incumbe juzgar sobre el sentido o la fatal de él, sobre valores o ausencia de valores. No fue la logoterapia, sino la serpiente de la que el paraíso prometido a los hombres, hacernos seres semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Podríamos incluso decir que otras escuelas de psicoterapia moralizan mucho más que la logoterapia. Me contentaré con remitir al lector a un artículo aparecido en el International Journal Psychoanalysis, en el que F. Gordon declara: el médico psicoanalista es ante todo y sobre todo un moralista, ejerce una influencia sobre la conducta moral y ética de las personas. Y a fin de cuentas fue el mismo Freud quien en una ocasión describió la actuación del psicoterapeuta como la actualización del maestro, el propagador, el heraldo de una nueva y mejor percepción del mundo. Aún la llamada Behavior Therapy, que a mi juicio representa una orientación muy sensata y afortunadamente ha contribuido a una desmitologización de la neurosis, tampoco está libre de las aspiraciones moralicientes, según lo demuestra Krasner, cuando escribe: al terapeuta le toca decidir lo que está bien o lo que está mal en la conducta humana. Esto no puede hacerlo ni el educador ni el psiquiatra, y si así ocurre, la moral en su sentido antiguo pronto habrá acabado su papel. Antes o después, efectivamente, acabaremos por no estar ya moralizando, sino ontologizando la moral. El bien y el mal no se definirán ya como algo que debemos o no debemos de hacer, sino que nos parecerá bueno lo que ayude a la realización del sentido reclamado y exigido por una existencia, y lo malo lo que estorbe dicha realización. El sentido no puede ser dado, sino ha de ser encontrado. A una lámina de Rorschach se le ha dado un sentido, y en razón de la subjetividad de esta atribución de sujeto, del test se pone de manifiesto. Pero la vida no se trata de dar sentido, sino de encontrar un sentido. La vida no es ningún test de Rorschach, sino un cuadro enigmático. El sentido de la vida no puede idearse, hay que descubrirlo. Nadie niega que el hombre en ciertas circunstancias no puede comprender el sentido, sino que ha de interpretarlo, lo que ni a mucho menos significa que esta interpretación se haga arbitrariamente. En efecto, a cada pregunta corresponde solo una pregunta, la correcta, y a cada problema solo una solución, la que vale. Así también a cada situación corresponde un sentido que es el único verdadero.
En cierta ocasión, durante el coloquio que siguió a una de mis conferencias en los Estados Unidos, me sometieron por escrito una pregunta que rezaba así: ¿cómo se define 600 en su teoría? Apenas el moderador de la discusión hubo leído este texto, quiso rechazar la papeleta en que formulaba la pregunta y dijo volviéndome hacia mí: es una tontería sin sentido. ¿Qué define 600 en su teoría? Tomé entonces el papel en la mano, le eché una ojeada y me percaté de una equivocación del director del coloquio, que dicho sea de paso era teólogo de profesión. La frase había sido escrita en letras mayúsculas como de imprenta y en el original inglés constaba trabajo distinguir entre la palabra Dios y lo que parecía la cifra de 600. Esta ambigüedad dio lugar, pues, a un test proyectivo involuntario cuyos resultados respectivos, en el caso del teólogo y en el mío como psiquiatra, me dejan de ser paradójicos. De todas maneras, en mis clases de la Universidad de Viena, confronté a los alumnos norteamericanos con el texto original en inglés de la citada papeleta y el resultado fue que 9 de ellos leyeron 600, otros 9 dedujeron God y finalmente 4 vacilaron entre ambas interpretaciones. Lo que yo quisiera hacer es resaltar que en este ejemplo es el hecho de que dichas interpretaciones no eran equivalentes, más bien una de las dos y ella sola era la exigida y requerida por el externo. El autor de la pregunta intentaba sola y únicamente decir Dios, y por consiguiente la pregunta solo fue entendida por aquellos que interpretaron Dios. El sentido ha de ser encontrado, pero no puede ser producido. Lo que puede ser producido es o un sentido subjetivo, o una simple sensación de sentido, o el absurdo. Así se comprende que el hombre, que no es ya capaz de encontrar un sentido de su vida, como tampoco de intervalo, busque de manera de refugiarse en su creciente sentimiento de falta de sentido, ya que el absoluto ya en un sentido subjetivo. Mientras el primero suele darse en un escenario, el segundo se encuentra en los paraísos artificiales de la droga, especialmente los de tipo producido por LSD. En este último caso se corre, sin embargo, el riesgo de pasar de alto el sentido verdadero, los auténticos quehaceres y problemas del mundo real, al contrario de lo que sucede con las vivencias en uno mismo de un sentido meramente subjetivo. Esto siempre me recuerda a ciertos animales de laboratorio en cuyo hipotálamo unos investigadores californianos habían insertado electrodos. Cada vez que se desconectaba la corriente, los animales experimentaban una satisfacción, ya correspondiente al impulso sexual, ya al instinto de alimentarse. Finalmente acabaron por aprender a desconectarse ellos mismos la corriente, con lo que llegaron a hacer caso omiso de su auténtico compañero sexual y de la comida real. El órgano del sentido. Ahora bien, el sentido no solo debe, sino que también puede ser encontrado, y para encontrarlo, el hombre es guiado por la conciencia. En una palabra, la conciencia es un órgano del sentido. Podría definirse como la facultad de descubrir y localizar ese único sentido que se desconoce detrás de cada situación. La actuación de la conciencia, una vez que se ha encontrado ese único sentido de que hablamos, concluye en la capacitación de una forma, el Gestalt, y ello en razón de lo que nosotros llamamos la voluntad de sentido, descrita a su vez por James C. Cranbrook y Leonard T. McLaurin en la facultad propiamente humana de descubrir formas de sentido no solo en lo real, sino aún en lo posible. Curiosamente, nada menos que Wertheimer, el creador de la experimental psicología de la forma, es quien se atreve a hablar de las exigencias de la situación como cualidades objetivas, y Lewin alude a sí mismo a un carácter de reto o carácter exigente de la situación. En cuanto a nosotros, a modo de understatement, podemos describir dicho carácter como Rudolf Allers, como transubjetivo, pero el sentido no se relaciona únicamente con una situación determinada, sino también con una persona determinada envuelta en esa situación.
En otros términos, el sentido no solo se transforma de día en día y de hora en hora, sino que varía también de hombre a hombre. Es un sentido de ad situationem como ad personam. La conciencia también puede inducir al hombre al error. Más aún, hasta el último instante, hasta su último suspiro. El hombre no sabe si realmente ha realizado el sentido de su vida o si por el contrario ha sido víctima de su engaño. El hecho de que ni siquiera a las puertas de la muerte sepamos si el órgano del sentido, nuestra conciencia, ha podido sufrir una ilusión de sentido, significa en definitiva que uno ignora si no será tal vez la conciencia del otro la que ha podido tener la razón. Esto no quiere decir que no existe una verdad, solo puede haber una verdad, pero nadie puede saber si él es el mismo o él es otro quien la posee. El sentido, hemos dicho, va ligado a una situación única y particular, pero además existen unos universales del sentido ligados a la condición humana como tal. Estas posibilidades generales de sentido constituyen lo que llamamos valores. El hombre experimenta cierto alivio a consecuencia de estos valores de orden más o menos general. Los principios morales y éticos tal como cristalizan en el seno de la sociedad humana a lo largo de su historia, mas este alivio solo lo consigue al precio de verse sumido en conflictos. De hecho, son estos únicamente conflictos de conciencia, pues tales conflictos no se dan en realidad. Lo que la conciencia le dice a uno es inequívoco. El carácter conflictivo es más bien inherente a los valores mismos, ya que contrariamente al sentido concreto de una situación, los valores son por definición universales abstractos. Como tales no pueden meramente aplicarse a personas determinadas y exclusivas en situaciones irrepetibles, sino que su vigilancia se extiende a amplias áreas de situaciones típicas que se dan repetidamente. Estas áreas se interfieren unas a otras. Así pues, existen situaciones en las cuales en el hombre se ve confrontado con una pluralidad de valores entre los que tienen que elegir, es decir, ha de escoger entre los principios que se contradicen unos a otros. Si dicha elección no ha de hacerse arbitrariamente, de nuevo hay que referirlo y remitirlo a la conciencia, única que hace que el hombre tome su decisión con libertad, pero no arbitrariamente sino responsablemente. Por supuesto, él sigue siendo libre ante su conciencia, pero esta libertad consiste sola y únicamente en elegir entre dos personalidades, o seguir el dictamen de la conciencia o hacer caso omiso de sus advertencias. Cuando la conciencia se reprime, y ahora sistemática y metódicamente, acabamos entonces por ir a parar ya al conformismo occidental, ya al totalitarismo oriental, según unos valores exageradamente generalizados sean respectivamente ofrecidos o impuestos a uno por la sociedad. A pesar de todo esto, no es tan seguro que el mencionado carácter conflictivo sea inherente a los valores. En efecto, las posibles interferencias entre los campos de acción de los valores podrían solo ser aparentes, por ejemplo, si se llevan a cabo mediante mera proyección, es decir, fuera de toda dimensión. Así, solo una vez que excluimos la diferencia jerárquica de altura de dos valores, parece que estos se entrecruzan y en el campo de este entrecruzamiento chocan entre sí, a la manera de dos esferas, tras haber sido sacadas de su espacio tridimensional y proyectadas en un plano de dos dimensiones, que parecen interpretarse mutuamente. Vimos en una época caracterizada que por sentimiento de falta de sentido, en nuestra época la educación ha de poner el máximo empeño no solo en proporcionar ciencia, sino también en afinar la conciencia, de modo que el hombre sea lo bastante perspicaz para interpretar la exigencia inherente a cada una de las situaciones particulares. En una era en que los 10 mandamientos parecen estar perdiendo su validez para muchos, debe el hombre ponerse en condiciones de percibir los 10.000 mandamientos que se desprenden de las 10.000 situaciones con las que se ve confrontado en su vida. No solamente le parecerá así que su vida vuelve a tener sentido, sino que él mismo estará inmunizado contra todo conformismo y totalitarismo, porque sólo la conciencia despierta y vigilante puede hacerle resistente, de tal modo que ni se abandona al conformismo, ni se obliga al totalitarismo. Así pues, hoy más que nunca la educación es educación a la responsabilidad,
Vivimos en una sociedad de abundancia, pero esta abundancia no lo es de bienes materiales, es también una abundancia de información, una explosión informativa. Cada vez se amontonan más libros y revistas sobre nuestras mesas de trabajo, nos acosan estímulos e incentivos de todas clases, y no solo sexuales. Si el hombre, en medio de todo este torbellino de estímulos, quiere sobrevivir y resistir a los medios de comunicación de masas, debe saber qué es o no lo importante, qué es o no lo fundamental. En una palabra, qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no lo tiene. La autocomprensión ontológica prerreflexiva del hombre. Cuanto más extenso y amplio es un sentido, más difícil es de comprender. El sentido infinito es del modo inabarcable para ser finito. Aquí la ciencia se da por vencida y cede la palabra a la sabiduría del corazón en particular, de la que cada vez dijo Blaise Pascal. De modo análogo podemos nosotros hablar de una autocomprensión ontológica prerreflexiva del hombre. Solo un claro y metódico análisis fenomenológico de la manera en el que el hombre sencillo, el hombre de la calle, se entiende a sí mismo nos llevaría a la conclusión de que ser hombre significa hallarse permanentemente confrontado con situaciones de las que cada una es al mismo tiempo don y tarea. La tarea de la situación consiste en realizar su sentido, y lo que al mismo tiempo nos da la posibilidad, mediante el desempeño de dicha tarea, de realizarnos a nosotros mismos. Cada situación es un llamamiento que debemos escuchar y al que debemos obedecer. Un análisis fenomenológico es la experiencia inmediata y genuina del hombre sencillo, de la calle, tal como lo percibimos directamente de éste y sin que haya que hacer otra cosa que traducirla a la terminología científica, nos revelaría efectivamente que el hombre no solo, en virtud de su voluntad de sentido, busca un sentido, sino que también lo encuentra, y ello de tres maneras. Primero de todo, ve un sentido en el hecho de hacer o crear algo. Además de esto, ve igualmente sentido en experimentar o vivir algo, en amar a alguien, pero también en una situación desesperada ante la que se encuentra indefenso se ve en determinadas circunstancias un sentido. Lo que importa es la actitud y postura con que se enfrenta en un destino irremediable e inmutable. Esta actitud le permite dejar constancia de algo que no solo el hombre es capaz, transformar el dolor o el sufrimiento en un logro positivo. Quisiera ilustrar esto con el pasaje siguiente de una carta que me escribió un estudiante de medicina desde los Estados Unidos. Por todas partes estoy aquí, en América, rodeado de jóvenes de mi edad, pero también de personas más maduras que buscan desesperadamente un sentido de su existencia. Uno de mis mejores amigos murió hace poco, precisamente por no haber podido encontrar tal sentido. Hoy sé que hubiera podido muy bien ayudarle gracias a la logoterapia, si aún estuviera él en vida, pero ya no lo está. Su muerte, sin embargo, me serviría siempre en adelante para ayudar a todo el que esté angustiado. Para esto creo que no puede haber un motivo más profundo. Pese a mi dolor por la muerte de mi amigo, a pesar de mi complicidad en esa muerte, su existencia y su ya no ser no deja de estar en sumo grado llena de sentido. Si alguna vez tengo fuerza suficiente para trabajar como psicólogo y en mi calidad de tal frente a mi responsabilidad, su muerte no habrá sido en vano. Más que toda otra cosa en el mundo, trataré de impedir esto, que semejante tragedia vuelva a repetirse, que vuelva a suceder a otro. No hay ninguna situación en la vida que realmente carezca de sentido. Esto significa que los aspectos aparentemente negativos de la existencia humana, y en especial esa triada trágica en la que se incluye dolor, culpa y muerte, pueden también llegar a transformarse en algo positivo, cuando se afronta con la postura y actitud correcta. Todo esto lo sabe el hombre de la calle, aun cuando no sea capaz de traducirlo en palabras. Este hombre de la calle, decimos, sabe por el conocimiento primordial que tiene de sí mismo que su persona no es un escenario de guerra que libran entre el sí y el yo, el ello y el superyo. Al contrario, para él la vida es una cadena de situaciones en el que él mismo se ha envuelto y que tiene que ir tratando de dominar, de un modo o de otro según los casos, situaciones con un determinado sentido que le reclama y el consciente a él solo.
Y esa comprensión primordial de sí mismo le dice que ha de procurar por todos los medios a su alcance ir en busca de ese sentido y encontrarlo. La fenomenología no hace sino traducir dicha autocomprensión a la lengua científica. No emite juicios apreciativos sobre los hechos, cualesquiera que sean, sino que se limita a hacer constar estos hechos sobre las vivencias del hombre de la calle. La logoterapia a su vez traduce ese conocimiento elaborado por la fenomenología sobre las posibilidades de encontrar un sentido a la vida, viviéndolo expresar en el lenguaje del hombre sencillo, para precisamente ponerle en condiciones de encontrar por sí mismo ese sentido a su vida. Esto es perfectamente posible. A tal propósito quisiera citar el caso de una enfermera que me fue sometido con ocasión de un seminario que tuve que dirigir para el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Stanford. Dicha paciente sufría de un cáncer inoperable y lo sabía. Envuelta a lágrimas penetró en la habitación en que se hallaban reunidos los psiquiatras de Stanford y, con la voz ahogada en sollozos, les habló de su vida, de las cualidades y éxitos de sus hijos y de lo duro y difícil que era ahora para ella tener que despedirse de todo. Hasta ese momento, he de confesarlo, no había yo encontrado un punto de apoyo a partir del cual me hubiera sido posible introducir en la discusión algún pensamiento logoterapéutico. Pero enseguida cambió la situación, ante la posibilidad de poder transformar aquello que parecía como lo más negativo a ojos de la enferma, al tener que abandonar lo más precioso para ella en el mundo, algo positivo lleno de sentido. Solo tuve que preguntarle qué diría en su caso una mujer que no tuviera hijos. Yo estaba persuadido que incluso la vida de una mujer sin hijos, ni mucho menos carente de sentido. Le dije, pero no podía muy bien imaginarme que tal mujer en su mismo caso llegara a desesperarse precisamente por no tener nada ni a nadie que dejar atrás en el mundo. En aquel momento se iluminaron los rasgos de la enferma. Repentinamente cayó en la cuenta de que lo más importante no era tener que abandonar la vida, cosa que a todos nos llega antes o después. Lo que verdaderamente importa es que exista algo que podamos abandonar, algo que podamos dejar tras nosotros en el mundo, que constituya la realización de nuestro sentido y de nosotros mismos antes de que llegue ese día en que nuestro tiempo se habrá consumado. Apenas podemos describir el alivio experimentado por nuestra paciente a partir del instante en que nuestro diálogo socrático hubo tomado ese giro coperníaco. Quisiera ahora comparar el estilo logoterapéutico de una intervención con el estilo psicoanalítico como se desprende de un trabajo de Edith Witchburn. El efecto desmoralizador de la negación de un sentido de vida, sobre todo del sentido profundo potencialmente inherente al sufrimiento, puede muy bien ilustrarse con la psicoterapia aplicada por cierto freudiano a una mujer aquejada de un cáncer incurable. A continuación, Weichbord cede la palabra a Eisler. Comparto la plenitud de sentido de su vida anterior con la falta de sentido de su situación presente. Pero incluso ahora, cuando no podía ya seguir trabajando y debía permanecer en su lecho durante varias horas cada día, encontraba sentido a su vida, me decía, puesto que su existencia seguía siendo importante para sus hijos y así aún le parecía tener una misión que cumplir. Mas una vez que hubo de trasladarla al hospital sin esperanza de volver a su casa e incapaz ya de abandonar el lecho, quedó prácticamente convertida con un conglomerado de carne inútil y fétida, perdiendo su vida todo sentido. Todavía se hallaba dispuesta a soportar todos sus sufrimientos, si hubiera podido encontrar en ellos algún sentido, pero ¿por qué había yo de condenarla a soportar con paciencia sus dolores en un momento en el que la vida había ya llegado hacía mucho tiempo de tener sentido para ella? Le respondí, pues, que en mi opinión estaba en un gran error, porque en realidad su vida entera carecía de sentido y nunca la había tenido, aun antes de que se pusiera enferma. Encontrar un sentido a la vida, le dije, es cosa que los filósofos han intentado siempre en vano, de suerte que la única diferencia que existía entre su vida anterior y su estado presente consistía solo en que durante su fase anterior ella podía aún creer en un sentido, mientras que ahora le era imposible hacerlo. De hecho, insistí, ambas fases de su vida carecían total y absolutamente de sentido.
A estas palabras mías, la paciente reaccionó dando muestras de desconcierto, al no ser capaz de entenderme, y rompió a llorar. Eichler no solo le dio a su paciente la fe para creer que aún su sufrimiento podía tener un sentido, sino que incluso le quitó la fe que su vida entera pudiera haber tenido el más mínimo sentido. Preguntémonos ahora no cómo trataría un psicoanalista, sino un terapeuta del comportamiento, un beharovista. Cosas humanamente trágicas como la que acabamos de describir, ya se trate por la propia muerte o la muerte de otra persona, uno de los representantes más característicos de la teoría de la modificación del comportamiento nos dice que en tales casos el paciente debería hacerse cargo de las llamadas telefónicas, cortar la hierba del césped o lavar la vajilla, y esas actividades han de ser alabadas o retribuidas de alguna u otra manera por el terapeuta. Cuando en el sufrimiento debidamente llevado consigo todavía hace visible una última posibilidad, por cierto la posibilidad suprema de encontrar sentido, estoy prestando en un primero, sino un último socorro. Una cinta magnetofónica de la que ofrecemos a continuación un fragmento reproduce la conversación sostenida entre uno de mis pacientes y yo, habiéndose grabado durante una de mis lecciones clínicas. Yo hablaba con la enferma en presencia de mis oyentes, estudiantes de medicina, filosofía y teología. Huelga añadir que del principio al final dicha conversación fue espontánea e improvisada. La paciente tenía 80 años de edad y sufría de un cáncer que no podía ser operado. Frank: bueno, querida señora Kotek, ¿qué opina usted de su larga vida ahora, cuando mira hacia atrás? ¿Fue agradable? El paciente respondió: ah, señor profesor, de veras tengo que decir que ha sido una vida buena. Qué bonita ha sido la vida. Y cuando tengo que agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. He ido al teatro, he oído conciertos, y ¿sabe usted? La familia en cuya casa he servido aquí, en Praga, durante tantas decenas de años me llevaba a menudo con ellos a los conciertos, y por todas estas cosas tan bellas tengo que dar gracias a Dios. Pero yo deseaba hacer aflorar a su conciencia de superación inconsciente y reprimida. Tenía la enferma que luchar con ella como Jacob luchó con el ángel hasta que éste acabó bendiciéndolo. Deseaba yo llevarla hasta el extremo de que ella misma bendijera su propia vida y de que pudiera llegar a decir sí a su destino, que ya no podía cambiar. Quería llevarla aun cuando esto pueda parecer paradójico. A este primero dudase del sentido de su vida en un plano consciente, y no, como hasta ahora lo había hecho, como una duda reprimida. Frank prosigue: habla usted de sus experiencias tan hermosas, señora Kotek, pero ¿no se le acaba ahora todo? El paciente comenzó a pensar y dijo: sí, ahora todo se acaba. Frank respondió: ¿cómo es eso, señora Kotek? ¿Acaso cree usted que con todas esas cosas maravillosas que usted ha vivido desaparecen ahora por completo? ¿Que ya no vale nada? ¿Que se acabaron del todo? El paciente, aún sumida en sus pensamientos, dijo: estas cosas maravillosas que he vivido. Frank dijo: dígame, señora Kotek, ¿puede alguien quitarle a usted esa felicidad que experimentó en su vida? ¿Puede alguien borrar todo eso? El paciente respondió: tiene usted razón, profesor. Nadie puede deshacer lo hecho. Frank le preguntó: ¿puede alguien borrar esa bondad que usted ha encontrado en su vida? El paciente dijo: no, eso nadie lo puede tampoco. Víctor Frank siguió preguntando: ¿puede alguien borrar todo lo que usted ha logrado y conseguido con su esfuerzo? El paciente dijo: tiene razón, señor profesor, nadie puede destruir eso. Frank continuó: ¿o acaso alguien puede anular lo que usted ha sabido soportar con arrojo y valentía? ¿Puede alguien quitárselo de su pasado? ¿De ese pasado en el que ha conservado y cosechado usted todo eso? ¿En el que usted lo ha atesorado y amontonado? El paciente respondió llorando, ahora de emoción: nadie puede hacerlo, nadie. Cierto que también he sufrido mucho, pero he procurado encajar los golpes que me daba la vida. ¿Comprende usted, señor profesor? Yo creo que el sufrimiento es un castigo, porque creo en Dios.
Por mí mismo nunca hubiera tenido el derecho de hablar del sentido a la luz en un sentido religioso y dejarlo luego a juicio de la enferma, pero a partir del momento en que afloró espontáneamente la positiva actitud religiosa de la paciente, nada se oponía ya a que este hecho fuese incluido en la psicoterapia. Víctor Frank le dijo: «Pero dígame, señora Kotek, ¿no puede también el sufrimiento ser una prueba? ¿No puede ser que Dios haya querido ver cómo la señora Kotek es capaz de soportarlo? Y al final tal vez se haya dicho, sí hay que reconocer que lo ha llevado valientemente. Y ahora dígame de verdad, ¿cree usted que alguien puede quitarle ahora todas esas victorias que ha ganado?» El paciente respondió: «No, nadie lo puede». Víctor Frank continuó: «Luego eso queda, ¿no es así?» Kotek respondió: «Sí, claro que queda». Víctor Frank le mencionó: «Mire, señora Kotek, no solo ha logrado usted toda clase de cosas en su vida, sino que también ha sacado el mayor provecho posible de su sufrimiento, y en esto es usted un ejemplo para nuestros pacientes. Felicito a sus compañeros de enfermedad por poderla tomar a usted como ejemplo». En ese instante sucedió algo que nunca había ocurrido antes en mis clases. Los 150 oyentes rompieron en un aplauso espontáneo. Me volví entonces de nuevo a la anciana y le dije: «¿Ve, señora Kotek? Esos aplausos son para usted, para su vida, que ha sido un gran triunfo como no hay otro. Puede usted sentirse orgullosa de esa vida, y que pocas son las personas que pueden estar orgullosas de su vida. Quisiera decirle esto, señora Kotek: su vida es un monumento que ningún hombre en el mundo puede destruir». Lentamente la anciana salió del aula. Una semana más tarde fallecía. Murió como Job, repleta de años, pero durante la última semana de su vida no estuvo ya deprimida. Por el contrario, se mostraba orgullosa y llena de fe. Al parecer conseguí ver que también su vida tenía sentido y que hasta su sufrimiento tenía un sentido profundo. Antes de eso, la anciana, como ya hemos dicho, se hallaba angustiada por no haber llevado sino una vida inútil. Ahora bien, sus últimas palabras, tal como quedaron registradas en su historial clínico, fueron las siguientes: «Mi vida es un monumento», ha dicho el profesor a los estudiantes de la clase. Así que, mi vida no ha sido inútil.